Antes de pasar al serrado, al corte del ensamble, debemos pararnos a pensar qué sierra debemos utilizar, porque es cierto que aunque podemos decir de una manera vulgar que se podría usar cualquier sierra, pero no es cierto del todo. Para que el trabajo salga lo mejor posible, debemos utilizar una sierra acorde al tamaño de la pieza que vamos a serrar y a la especie de madera que vamos a serrar, en el sentido de si es blanda o es más dura. Bien, la madera que estamos utilizando es aliso, entonces es una madera semidura. No es muy dura, pero tampoco es blanda como un abeto o paulonia o algo así. Entonces es una madera moderada, que bueno, se trabaja bien, pero es consistente. El espesor, ya lo hemos repetido muchas veces, que estamos usando son 16 milímetros. Entonces el trabajo que va a hacer la sierra es atravesar estos 16 milímetros. Por lo tanto, el tamaño de los dientes de la sierra que debemos valorar es respecto a esto, al espesor que vaya a atravesar. No es lo mismo, cuando decimos atravesar esto, que atravesar toda esta cantidad. Eso hay que valorarlo y se refiere al tamaño de los dientes. Si en estos espesores utilizamos sierras que tienen un diente muy grande, lo que va a pasar es que se va a clavar la sierra en la madera y va a dificultar mucho el corte, porque son unos dientes muy grandes y entonces se produce mucha presión de corte y se clava y no va a ser fluido el trabajo. Y por otro lado, pues se va a desgarrar las fibras, se van a partir, porque ya decimos es muy fino. Entonces hay que elegir un diente más pequeño. Luego, por otro lado, bueno, pues es cierto que se podría usar una cataba, que es una sierra con la hoja flexible, o una rioba, ¿vale? Teniendo los dientes adecuados. Pero lo más correcto y ortodoxo es utilizar una Dozuki Tatebiki. Eso significa que es un tipo de sierra que tiene una costilla en el lomo de la hoja, la parte de arriba, y que es un refuerzo para que la hoja pues no se doble, sea más rígida, por así decirlo, porque en realidad la hoja es mucho más fina y delgada que en otras sierras. Esto hace que los cortes sean de mayor precisión, más limpios, permiten dientes más pequeños y por otro lado hay que valorar que claro, esta costilla es un tope a la profundidad que podemos llegar, pero claro, todo tiene su lógica. Un tamaño de sierra como esta, que mide la hoja 210 milímetros, frente a un tamaño como esta, que son 240 milímetros o un poco más, pues no va a hacer cortes más profundos que esta distancia. Por lo tanto, sobra hoja y sobra profundidad, no hay problema. Si se le pone costilla a una hoja muy ancha para que tenga mucha profundidad de corte, eso es perjudicial, porque lo que va a hacer es que la hoja se doble en este sentido y va a realizar los cortes muy mal. Entonces, cuando queremos hacer cortes muy profundos, es preferible una cataba o una sierra que no tenga costilla, que la hoja sea flexible, pero que nos permita toda la profundidad. Para este tamaño de madera, ya decimos, una Dozuki con los dientes afilados para corte al hilo,
o en tal caso para corte diagonal, que es una especie de afilado universal que nos vale un poco para corte al hilo y para corte a contrahilo. Es una mezcla, pero también nos serviría aquí, que sería como esta. Esta es otra Dozuki, un poquito más larga, pero también con el tamaño de diente adecuado para estos espesores. La diferencia está en lo que decimos, el afilado. Esta tiene un afilado especial que nos vale para cortes al hilo y a contrahilo. ¿Pero eso qué quiere decir? Pues que aunque valga para esos dos trabajos, no va a hacer ninguno de los dos tan bien, tan perfectos, como lo hace una sierra con los dientes dedicados específicamente para una sola tarea. Es como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, lo primero para abordar el trabajo que vamos a hacer es eso, conocer la sierra que vamos a utilizar. Tatebiki significa que tiene los dientes afilados con una geometría para cortes al hilo, paralelos a la fibra. Yokobiki significa que tiene los dientes, como en el caso de la Ryoba, afilados para cortes perpendiculares a la fibra, a contrabeta, a contrahilo. Esa es la diferencia. Y por supuesto, pues tienen una geometría y una forma completamente distinta. Vamos a usar los dos tipos de dientes, pues según vayamos haciendo tareas. Pero ahora lo más adecuado para esta madera y para este tamaño, pues sería una Dozuki de unos 210 milímetros. Podría ser incluso más pequeña, podría ser de 150 a 180 milímetros, pues también nos valdría, ¿vale? Hay que pensar que el tamaño de la sierra influye en el tamaño del diente y eso influye en la velocidad de corte. Pero claro, si es muy pequeña va a ser un corte demasiado lento y si es muy grande, como decíamos, pues va a ser un corte muy agresivo, muy tosco, que tampoco nos va a valer. Entonces, al fin y al cabo, con las herramientas lo que hay que buscar es el equilibrio, simplemente, ¿vale? Para realizar corte hay que entender cómo funcionan las sierras japonesas por la geometría del afilado de sus dientes. Entonces están diseñadas para cortar tirando de ellas, haciendo fuerza tirando de ellas. Eso significa que los músculos funcionan de una manera distinta y ejercen una fuerza muy distinta a cuando usamos sierras occidentales, serruchos, que lo que hacemos es empujar y la fuerza la volcamos sobre la pieza. Con esta consideración debemos entender que si sujetamos la pieza en vertical y con una sierra japonesa cortamos en horizontal, la posición de los dientes ejerce mucha agresividad, se genera mucha presión de corte, los dientes se clavan en la madera y es muy fácil que se doble la hoja, que se partan los dientes, que se estropee el corte. Por lo tanto, las sierras japonesas no están pensadas para sujetarlas en un tornillo de banco y cerrar así, usándolas como si fueran occidentales. Ese es el mayor error y es una pista para adivinar que algún vendedor de cursillos online pues nos está engañando porque no tiene ni idea cómo funciona una sierra japonesa, pero como está de moda y queda muy bien en el postureo carpintero, pues nos lo vende de esa manera y lo que nos está haciendo es perjudicar porque no se debe usar de esta manera la sierra japonesa. Tradicionalmente, como la carpintería, la ebenistería japonesa se ha trabajado en el suelo, no tenían bancos de trabajo,
Pues lo que se hace es sujetar la pieza sobre caballetes en el suelo, la sujetaríamos simplemente con un pie y tiraríamos de ella. Entonces, en esta posición, aunque parezca mentira y aunque parezca lo mismo, pues no se genera la fuerza de igual manera. Entonces, de esta manera sí que se corta la madera perfectamente. Lo que pasa es que es bastante incómodo. Hay otros vídeos en el canal hablando ampliamente de las sierras y de su uso. Ahora nos vamos a concentrar en el trabajo que tenemos aquí para no alargar más algo que ya está dicho. Bien, para cortar ensambles, que son cortes muy precisos y cortos, son pocas distancias, no es lo mismo que serrar, ¿verdad?, dimensionar una pieza, pues lo que vamos a hacer es, digamos, simular ese corte en el suelo, pero al revés. Vamos a usar la sierra de manera vertical. Para ello nos vamos a valer de algún apoyo, puede ser cualquier cosa. En mi caso utilizo esta especie de escuadra, de L, fabricada de manera casera, no tiene ningún misterio y sujeta en el tornillo de banco. Entonces esto me da una elevación para poner la pieza y tenerla a una altura cómoda. Si no, lo que tendríamos que hacer es ponernos en la pieza sobre el banco, arrodillarnos y aquí la usaríamos y cortaríamos de esta manera. Pero ciertamente que con la edad yo ya soy vintage y las rodillas sufren bastante, por lo tanto no es cómodo. Así que lo podemos hacer de pie, pero ayudándonos de algún accesorio para elevar esa pieza que decimos. A su vez, si es muy larga como esta, que se nos cae, pues la podemos sujetar perfectamente. Ponemos un sargento y aquí la fijamos y ya tenemos un bloque firme. Y ahora pasamos a cortar. Entonces, al cortar de esta manera, en vertical, nos estamos ayudando también de la fuerza de la gravedad. El peso de la sierra cae y no estamos haciendo fuerza hacia adelante, digamos, clavando los dientes, que es lo que perjudica a las sierras japonesas. Por eso, al usarla así, estamos haciendo una fuerza perjudicial para el diseño y la geometría de los dientes japoneses, ¿vale? Entonces, de esta manera vamos a tener mucha precisión y va a ser muy suave el corte. Bien. El agarre de la sierra, como siempre, ya lo hemos dicho, va a ser parecido a un formón. Puede ser de esta manera, no está mal, ¿vale? Aunque a mí me gusta más esta forma. Pulgar encima del mango y agarrado con el índice. Y luego el resto de dedos abrazan el mango. Y el extremo del mango lo metemos en la palma de la mano. Cuando tenemos este agarre, tenemos mucho control sobre los ángulos del movimiento de la sierra. Lo que pasa es que esto, claro, delimita la trayectoria, el recorrido, perdón, de la sierra. Entonces, si nos lo permite, pues estupendo, va a ser el mejor agarre. Pero si por alguna razón, por la pieza, por la posición, estamos incómodos, pues siempre podemos subir el agarre a la parte de arriba y aquí tenemos, digamos, más recorrido y nos puede resultar cómodo. Pero aquí, cierto que el control de los ángulos es un poquito inferior, ¿vale? También se puede agarrar en el medio de la hoja. Lo que es incorrecto, lógicamente, es agarrar así. Bueno, pues cuando veamos a algún maestro de estos vendehumos que usan así las sierras, pues ya depende de nosotros si nos gusta tener una mala influencia o buscar algo que nos ayude de verdad. Luego, cuando son cortes de ensambles tan pequeños, una sola mano es más que suficiente para el control del corte.
pero bueno, puede haber situaciones en las que el corte de un ensamble es más grande y usar la sierra japonesa con 2 manos pues es totalmente correcto y muy beneficioso, claro, ¿vale? En este caso es suficiente. Bien, yo lo que hago es poner la cara exterior del mueble, que es la que realmente la que importa, la que no queremos que se estropee, hacia arriba para tener mayor control visual, para ver dónde corto. A continuación, alineo mi cuerpo y mi brazo con la línea de corte, porque como la cola de Milano va cambiando la inclinación, pues claro, no es recto todo el rato. Así que me alineo con ese corte. Aquí iría, ahí estaría. Empezamos con los dientes cercanos al mango, no así, sino ahí. Y aquí con un ángulo muy bajo, ¿vale? No así, sino un ángulo bajo de la sierra, entonces vamos a dar pequeños golpes hacia atrás para abrir la entalla y tener ese canal que nos va a servir de guía. Luego, la mano izquierda, bueno, nos puede servir de ayuda al principio para guiar la posición de la sierra. Entonces, yo lo que hago es poner el pulgar aquí y los otros dedos sobre la pieza, y esto me sirve para localizar con precisión donde quiero colocar los dientes, ¿vale? Ahí. Y ahora ya, con el brazo alineado, debemos mirar con los ojos la línea del lápiz tanto en la cara como en la testa para que todo vaya alineado. Y ahora tiramos despacio. Debemos ir dando golpes, soplando para quitar el serrín y que no nos tape la línea. ¿Vale? Una vez que hemos entrado en el corte, ya podemos dar pasadas más largas y ya nos vamos a quedar en los 2/3 delanteros de la hoja. Ya no nos vamos a ir tan hasta atrás, sino que nos vamos a quedar ahí. Se debe hacer fuerza al tirar y relajar al recoger. Y no debe ser un movimiento así como un robot, como una máquina, sino igual que si usáramos un cepillo. Es decir, hago fuerza al tirar, concentro mi fuerza al tirar y recupero el corte. Según llego a la línea del gramil que hemos hecho, entonces ya tengo que ir variando este ángulo, claro, tengo que irle dando esta inclinación. Hasta que la sierra esté en posición vertical. Al mismo tiempo debemos ir vigilando la parte de abajo. Nos debemos ir agachando para ver la línea del espaldón. La línea del espaldón, digo, por la cara interna. Cuando hemos llegado con los dientes a ambas líneas, ya tenemos el corte. Muy importante decir, ya hemos explicado que esta es la plantilla que vamos a copiar, por eso lo hacemos en lápiz y no con cuchillo, porque da igual si cortamos a un lado o si nos queda un poco torcido el corte, no importa, no es malo, no se estropea nada, porque no hay que corregirlo, no hay que ajustarlo, entonces por eso lo hacemos en lápiz. Lo ideal, lógicamente, es seguir la línea del lápiz,
pero que si se desvía no importa, no hay que corregirlo. Simplemente hay que corregir luego cuando hagamos la inspección de las superficies, ahí ya hablaremos más adelante si hay que corregir algo. Pero en el serrano, si no coincide el corte con el lápiz, no pasa nada. Ahora decir que el corte de la cola de Milano se puede definir como incidir con la sierra de forma paralela y recta y dividir la línea del lápiz en dos partes. Esa sería la definición de un corte exacto. Vamos a verlo más de cerca. Después de serrar los lazos, como hemos hecho sobre las líneas del lápiz, a continuación vamos a retirar el desperdicio. Entonces, el lado de los cantos lo vamos a hacer con una nueva sierra, la Dozuki Yokobiki, que tiene unos dientes afilados con una geometría para cortes a contrahilo, es decir, cruzando la veta perpendicular a la fibra de la madera. De esta manera vamos a hacer el corte. Bien, la sierra es igual que la que hemos usado antes para cortar al hilo. La diferencia, por ejemplo, es que esta es un poquito más larga, pero el tamaño de dientes es igual, muy pequeño, y es el adecuado para este trabajo. Por lo tanto, sirve igualmente. Tal vez es cierto que una sierra más cortita, como esta, sería más cómoda para este tipo de dimensiones. Pero bueno, debemos pensar también que cuando un diente es muy pequeño, también es interesante que la hoja sea más larga, porque al tener más recorrido desalojamos más serrín, por lo tanto es más eficiente. Bien, el agarre es igual que todas las sierras, ¿vale? Lo importante son estos dedos. Y ahora, sorprendentemente, sí que podemos usar la sierra en posición horizontal, a diferencia de la que es de corte al hilo, que solo se debe usar en sentido vertical. Aquí las fibras, la masa leñosa es completamente distinta, por lo tanto la resistencia y la oposición de la madera a los dientes, a este tipo de afilado que son como cuchillos, es completamente distinto, y de esta manera sí que funciona la sierra japonesa sin ningún problema. Entonces ahora sí podemos sujetar la pieza en el tornillo y cerrar de manera horizontal. Bien, ahora vamos a explicar cómo realizar el corte. Como las sierras japonesas todas ya hemos dicho que se usan tirando, haciendo la fuerza al tirar, bueno, pues siempre tenemos que hacer el recorrido del corte hacia nosotros, no intentar tirar al mismo tiempo que avanzamos hacia adelante. Eso es contraproducente. Entonces lo que se debe hacer es tirar, pero también avanzar hacia atrás. De esa manera
vamos a empezar siempre el corte, la entalla, la posición de la hoja con la última parte de los dientes cerca del mango. Por lo tanto, empezaremos de esta manera, ¿vale? Luego vamos a hacer un primer plano para que se vea este mismo paso, pero de cerca, detallado. Entonces, eso es lo primero, usar esta parte de la hoja. Y luego, saber que se debe empezar siempre el corte a contrahilo por el punto más alejado de nosotros, lo que decimos. Entonces, el canto este es estrecho, pero nosotros vamos a empezar por el borde del canto de este lado, alejado. Por lo tanto, ponemos los dientes en ese punto alejado. Poco ángulo, como siempre, lo que decimos, el ángulo casi horizontal, unos 5 o 10 grados de inclinación, ¿vale?, respecto de la madera, para iniciar ese corte suave, ¿vale? No podemos iniciar un corte con mucho ángulo, porque si no los dientes se clavan en la madera y va a salir peor. Bien, luego la posición de los dientes en la madera. Bueno, aquí recordar que ya tenemos una línea de cuchillo. Esa línea se debe ajustar con los formones, por eso hacemos ese marcaje. Es totalmente distinto de las líneas de lápiz que hemos hecho el dibujo de las colas de Milano. Eso, si está bien hecho, no hay que ajustar nada, porque es una plantilla, pero esto sí que debe casar espaldón con espaldón de las dos piezas, por lo tanto se hace con gramil y con cuchillo, y eso hay que respetarlo. Si cortamos más de esa línea del cuchillo, pues quedarán huecos y quedará mal el ensamble. Por lo tanto, no hay que cortar encima, sino colocar la sierra al lado de esa línea del cuchillo, en la parte del desperdicio que decimos, ¿vale?, que vamos a retirar. Eso es. Y luego dejar un margen, bueno, dependiendo de nuestra habilidad con las sierras, pues si tenemos más práctica o se nos da mejor, pues dejaremos menos margen desde la línea para dar menos cortes con el formón. Si todavía no tenemos mucha experiencia con la sierra, o es una sierra un poquito más tosca porque no tenemos una con dientes más pequeños, pues dejar más margen, más espacio respecto de esa línea del espaldón que decimos. Y ahora ya iniciamos el corte. Situamos la sierra. Aquí, como tengo espacio suficiente, no hay nada que me delimite el recorrido de la hoja, pues puedo cogerla mejor aquí atrás, porque voy a tener más control. Ahí, vigilando la línea desde este lado y también de este lado. Y ahora iniciamos el corte. Despacio. Cuando ya tenemos la entalla hecha, entonces ya aprovechamos a utilizar todo el recorrido de la hoja, porque eso va a ser que sea un corte más eficiente y más controlado. Debemos pensar que lo que realmente controla el avance de la hoja y el corte recto es el mango, es el agarre del mango. Entonces debemos concentrarnos en alinear el mango con la línea de corte, no pensar en la hoja, en que la hoja vaya a la línea marcada, sino más el mango es lo que va a dirigir, porque la hoja va a seguir al mango. Entonces ahí debemos tener cuidado de no llegar a cortar la cola de Milano, marcarla porque se estropearía. Entonces, vigilar esa parte.
vamos soplando. Ahora, como voy a hacer cortes más pequeños para terminar de retirar el desperdicio, cambio el agarre para hacer un recorrido más pequeño. ¿Vale? Y ahí estaría terminado. Vamos a observar un detalle, la posición de la pieza respecto de nuestra posición. He colocado el desperdicio, lo que queremos retirar, hacia el lado derecho. Esta es nuestra posición, ¿verdad? Pues el desperdicio está hacia este lado respecto de la línea del espaldón. Eso es para tener esa línea del espaldón siempre a la vista. Aquí la tenemos controlada. Si fuera al revés, si la pieza le diéramos la vuelta y estuviera cortando por aquí, entonces la hoja estaría tapándome la vista para ver mejor esa línea de corte. Por lo tanto, siempre que podamos hacer los cortes con la sierra, orientaremos las piezas de tal manera que la línea de referencia nos quede hacia el lado izquierdo de la sierra. ¿Vale? Ahora cambiamos y colocamos la pieza por el otro lado. Y ahora vamos a verlo de cerca. El siguiente paso, como podemos adivinar, es retirar el desperdicio entre las colas. Ya hemos quitado el de los cantos. Entonces, para quitar esta parte de la madera, bueno, se pueden utilizar diferentes métodos. Está claro, se podría usar un formón y ir picando desde ambos lados. Bueno, el resto de métodos no vamos a debatirlos porque es perder tiempo y alargarlo. Lo que vamos a hacer es explicar lo que vamos a usar en nuestra técnica, que es la segueta. La segueta es una herramienta de marquetería. Eso quiere decir que es el oficio de trabajar con chapas, donde se trabajan motivos decorativos o formas con láminas finitas de madera, que pueden ser desde 1 milímetro a 5 milímetros, pero que son piezas muy finas. Entonces la segueta es una sierra con unos pelos, ¿vale? Las hojas que cortan, lo llamaremos pelos de segueta, y tienen unos dientes muy pequeños con distintas geometrías y tamaños igualmente, para ese corte de chapas principalmente, pero por supuesto se puede utilizar para otras aplicaciones. Y en el caso de las colas de Milano, pues a mí, después de probar distintas formas, me parece la más rápida y más cómoda, más que nada. Si retiramos este desperdicio con formones, por ejemplo, que es muy típico y habitual, aparte de que me parece más lento sin duda, pues también es verdad que estamos desgastando un afilado. A quien no le importa afilar las herramientas porque tal vez ni siquiera las afila, porque está más tiempo en los foros de madera y esos cortijos de bricocuñados, pues seguramente le dé igual
arrancar la madera a base de machetazos con un formón que nunca afila, pero quienes afilamos habitualmente y a un nivel exigente, pues perder el afilado en algo que podemos hacer de otra manera mucho más sencilla, pues nos daremos cuenta de que es más interesante. Entonces, básicamente esa es la razón por la que usamos la segueta. Seguetas en el mercado igualmente hay 1000 modelos. Aquí tenemos estos dos ejemplos y es lo mismo, lo único que tiene es diferente diseño, pero digamos que las medidas es las mismas. Tanto la longitud del pelo, que son 130 milímetros de longitud, como digamos estándar para las seguetas normales, y luego también la altura del arco, lo que llamamos a este espacio. Bueno, pues aunque una es mucho más grande que la otra, aparentemente luego el recorrido del arco es el mismo, ¿vale? Esta, por ejemplo, observamos que el arco pues, es mucho más sólido y resistente, y esta es más normal, y aunque es resistente, pero genera menos tensión. La tensión es lo que permite que el pelo esté tenso, esté estirado al máximo posible, porque si el pelo está flojo, está suelto, pues la segueta va a trabajar mal, el pelo se va a doblar y no vamos a tener precisión ni fuerza. Y lo que es más seguro, el pelo se va a doblar, se va a partir, se va a soltar, bueno, pues va a dar problemas. Entonces, cuanto mayor tensión pueda soportar una segueta y mantener el trabajo, pues va a ser más efectiva y mejor, lógicamente. Luego, en el diseño, básicamente lo que cambia pues es el ajuste de esa tensión y la sujeción de los pelos, nada más, pero es una herramienta muy básica que a simple vista se adivina. Bueno, pues estos dos tornillos, en este caso estos dos, son los que sujetan el pelo, y luego, pues en este caso es un modelo bastante moderno y muy bien diseñado, y tiene aquí un tornillo que regula la tensión de los pelos, y luego con esta leva que vemos aquí pues aplicamos esa tensión, entonces queda el pelo como una cuerda de guitarra y ya podemos trabajar. Si soltamos la tensión, el pelo está blando. En este otro modelo, que es igual que lo que podemos encontrar en otros del mercado, bueno, pues la tensión se genera con estos dos tornillos. Aquí tiene uno frontal, pero el mango en sí es un tornillo. Entonces, al girar el mango, estamos apretando una tuerca y genera la tensión en el pelo, acercando los dos brazos, es decir, alejando los dos brazos para que el pelo se estire. Y no tiene más mecanismo. Hay otras seguetas que, por ejemplo, el arco, que llamamos a este bastidor, pues a lo mejor tienen aquí una palomilla que en este punto que aquí no vemos, que permite igual ajustar esa tensión, pero que no tiene más mecanismo. Ahora, lo que sí es importante y prestar atención, la segueta podemos conseguir la más económica, la más barata, la menos moderna y propagandística, pero lo que sí debemos buscar muy bien son los pelos, porque son los que van a hacer el trabajo más correcto. Los pelos, como decimos, tienen distintas geometrías y distintos tamaños. Entonces, según la sierra que utilicemos, esa sierra va a generar un espacio, un hueco para introducir ese pelo
y que podamos serrar el desperdicio. Si el pelo es muy grande y hemos hecho un corte muy fino, pues la segueta ya no va a ser tan eficiente porque vamos a tener que dar más pasos y va a ser más trabajo. Por lo tanto, es muy importante buscar un pelo correcto. Por ejemplo, en nuestro caso, la sierra que hemos utilizado, la Gozuki, genera una entalla de 0,35 milímetros. Y el pelo que voy a usar tiene un grosor, ¿vale? Eso es lo que debemos fijarnos, un espesor de hoja de 0,30-0,32, nos dice el fabricante. Bueno, esto sumado un poquito al triscado del diente del pelo de la sierra, pues va a ir un poquito justo. Yo elegiría incluso uno más fino, pero para ser sincero, ahora mismo en el taller no tengo uno más fino, así que con este me puede valer. Pero tener en cuenta eso. Y luego sobre los dientes, bueno, las seguetas funcionan igual que las sierras japonesas, es decir, tirando, haciendo fuerza tirando o tirando en vertical. Las podemos usar en horizontal o en vertical, porque ciertamente que para lo que vamos a hacer vamos a cortar a contrahilo, entonces no va a haber problema de fibra y conflicto con la geometría de los dientes. Lo que es interesante es buscar un diente también dependiendo del grosor que vamos a cortar, porque si es una madera de un espesor prudente, un diente muy grande para querer correr más, pues va a ser perjudicial porque va a astillar la madera, la va a desgarrar y va a ser mucho más forzado el corte. Entonces es más interesante buscar un tamaño de diente más pequeño. Luego hay dientes alternos, dientes saltados, dientes dobles, ¿vale? Eso cuando vamos a la tienda pues podemos elegir y nos pueden informar, o si lo buscamos en una tienda de internet. Y luego hay un diente que es contrapuesto, es decir, que la orientación de la punta del diente está en este sentido y en este sentido. Digamos que tiene una parte en un sentido y la otra en otro sentido. Eso es más que nada para cuando trabajamos chapa y marquetería, pues que no se astille la madera por un lado y por otro, porque en un sentido corta de una manera y en el otro corta de otra. Entonces, digamos que favorece en ese sentido. Pero para este trabajo, un diente contrapuesto no es muy buena idea, aunque no lo vendan como un pelo para colas de Milano, que es una propaganda bastante efectiva entre quienes no tienen mucho conocimiento y no han tenido una buena influencia. Porque si intentamos cortar este desperdicio con ese tipo de diente, el recorrido que hacemos con la sierra va a ir un poquito, digamos, raro, por así decirlo, porque al hacer fuerza al empujar no vamos a cortar, porque estamos pensando en tirar. Y por otro lado, al empujar, como no son chapas, sino que es madera espesa, realmente va en contra de la mecánica y el diseño de la segueta, que de lo que se trata es de que al tirar el pelo permanezca en tensión. Al tirar es el mismo fundamento que las hojas de las sierras japonesas. Al tirar lo que se consigue es que la hoja se estire, entonces no se dobla y por eso podemos hacer más potencia. Pero si empujamos con un diente de un pelo fino y empujamos, lo que vamos a estar favoreciendo es que se doble el pelo y claro, se puede estropear y sale mal el corte. Por lo tanto, esos dientes contrapuestos, que veremos cuando busquemos pelos de segueta, yo no los recomendaría para este trabajo porque va en contra de la mecánica realmente.
¿vale? Bueno, esto es una pequeña explicación, introducción a esta herramienta que añadimos a este curso, ¿no? Y que luego, por otro lado, pues la verdad que creo que se habla poco, a no ser que busquemos en algún terreno de marquetería y demás, pero en general entre los carpinteros pues la segueta no la veo que se mencione mucho ni que se den muchas explicaciones. Entonces, bueno, pues por añadir información. Ya digo que la segueta podemos tenerla más barata sin problema, ajustándola bien y que todo funcione bien. Lógicamente un tornillo estropeado que no sujeta pues no va a ser muy efectivo, pero que en ese sentido no hay que buscar nada caro ni exagerado. Lo que es importante es buscar un buen pelo y que tenga las características adecuadas: grosor, tamaño de diente y geometría. Y ahora pasamos a usarla. Le ponemos la tensión y nos disponemos a realizar el corte. El agarre del mango va a ser de esta manera, metiendo el mango en la palma, dirigiendo el índice hacia el pelo, que va a ser la línea de corte, y con el pulgar, igual que las sierras japonesas, igual que el mango de las sierras japonesas, para tener ese control. Luego la otra mano la vamos a colocar aquí, ¿vale? Simplemente para tener un bloque más firme y controlar mejor pues eso, las desviaciones de la sierra. Bien, la idea es introducir ese pelo en la talla que hemos hecho con la sierra, ¿vale? Ya vemos que entra un pelín justo ahí, pero bueno, pasa porque va justito de milímetros. Ahora introducirlo sin cortar nada y lo acercamos a la base del desperdicio, a la base del diente, que ya sabemos cómo se llama. Cuando estemos cerca de esa base, pero sin llegar a la línea del espaldón, porque no queremos estropearla, tenemos que dejar margen para ajustar con los formones. Entonces aquí, con la parte de los dientes cercana al mango, vamos a mover simplemente hacia adelante y hacia atrás, un movimiento de péndulo de la sierra, de la segueta, perdón, ¿vale? Y ahora, sin dejar de mover, vamos a ir girándola, vamos a irla tumbando, para que el triscado de los dientes abra hacia el desperdicio y podamos girar y podamos realizar el corte. Si cogemos la segueta así parada y ahora la giramos y queremos cortar, lo que va a pasar es seguramente que se parta el pelo, porque se va a enganchar, se va a retorcer y se va a partir. Por lo tanto, eso no se puede hacer, a no ser que tengamos espacio de sobra. Claro, si tenemos espacio de sobra no hay nada que decir, pero cuando el espacio es justo, que es lo general de esta situación, pues para poder girar la segueta tenemos que hacerlo en movimiento. Entonces ahí, que la segueta esté bien alineada y giramos. Un pequeño consejo para quien le sirva, ¿vale? No es mala idea colocar un espejo por la parte de atrás para poder ver el espaldón, que de otra manera nos tenemos que estar asomando y es incómodo y perdemos el ritmo. Entonces un espejo nos va a permitir ver esto fácilmente, por si a alguien le sirve. Bueno, realizamos la tarea. Pequeños movimientos, no hacemos ahora todo el recorrido de la sierra, sino solamente la parte cercana al mango, un poquito, y vamos girando. Vigilando el espaldón.
y ya la hemos girado. Ya la tenemos tumbada sin que el pelo se retuerza ni se doble. Y ahora, igual. El secreto, digamos, para usar bien la segueta es llevarla recta, llevarla en un plano, no torcida ni retorcida. Y ahora simplemente avanzamos. Y ahora ya sí, con todo el recorrido de la segueta, tiramos, aprovechamos todos los dientes del pelo y avanzamos. Al llegar al final, voy a quitar el espejo para que se vea bien lo que hago. Al llegar al final del recorrido, es fácil que cortemos primero los bordes en las caras de ese interior y dentro del desperdicio nos quede como una panza debido a que el pelo se pueda doblar hasta cierto punto. Entonces, si empujamos, si hacemos fuerza en la dirección que cortamos, vamos a generar esa panza, porque va a cortar antes el pelo de los extremos que del centro. Por lo tanto, al llegar al final, debemos liberar toda la fuerza, no debemos empujar nada y simplemente deslizar el pelo para que corte esa panza del medio y ya queda suelto. Esa es la idea. ¿Vale? Bueno, repetimos las veces que hiciera falta.